Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, pero antes de eso vamos a hacer una oración. Amoroso Padre, en esta noche una vez más, te pedimos que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender tu voluntad, que estas palabras que vamos a meditar en esta noche queden grabadas en nuestras mentes y sean de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a ver el caso de tres personajes que fueron transformados al mirar a Jesús rumbo al Gólgota. El primer personaje lo encontramos en Mateo 27:32. Donde dice: Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Este simple versículo, queridos hermanos, tiene mucho que decirnos. Ahora les voy a decir, queridos hermanos, por qué yo considero que este hombre fue transformado, porque yo considero que este hombre entregó su vida a Cristo Jesús. Ahí va mi planteamiento. ¿Ustedes conocen el nombre de el joven rico? La Biblia narra la historia del joven rico, un joven que se acercó un día a Jesús y le preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. La historia dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. No sabemos cuál era el nombre de este joven, no sabemos cuál era su nacionalidad, no sabemos si era judío, no sabemos de dónde venía. Sin embargo, cuando leemos la historia de Simón Cirineo, sabemos muchas cosas de él. Sabemos su nombre, sabemos el nombre de sus hijos, sabemos de dónde venía, sabemos su nacionalidad, sabemos muchas cosas de Simón Cirineo. ¿Por qué sabemos tantas cosas de Simón Cirineo y no sabemos del joven rico? Porque el joven rico no regresó jamás. Él no entregó su vida a Cristo Jesús. Pero Simón Cirineo sí. Simón Cirineo tuvo la oportunidad de convivir con los discípulos. Posteriormente le entregó su vida a Cristo Jesús. Por eso conocemos datos de él. Si esa hubiera sido la única ocasión en que Simón Cirineo hubiera tenido contacto con Jesús, quizá hubieran dicho: un hombre llevó su cruz, pero no hubieran sabido nunca quién fue ese hombre. Pero la Biblia registra, tres de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, registran la historia de este hombre y dan muchos datos. Miren, por ejemplo, en Mateo 27:32 podemos saber que este hombre venía de Cirene, un hombre que venía de Cirene. Cirene era una ciudad, queridos hermanos, en África. Es lo que hoy es conocido como Libia. Simón era un personaje extranjero que probablemente tenía la piel incluso más oscura que las personas que vivían en ese lugar. Miren, hasta el color de piel podemos deducir gracias a la información que se nos da aquí. En Marcos capítulo 15:21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía al campo, a que le llevase la cruz. Miren qué interesante. No solamente este dato nos dice, nos da la información de los nombres de sus hijos. Definitivamente este hombre tuvo un contacto posterior con los discípulos. Nos dice los nombres de sus hijos, Alejandro y Rufo. Y además nos dice de dónde venía en ese momento. Él venía del campo. Otro texto más que nos habla acerca de Simón es Lucas 23:26. Dice así: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, que la llevase tras Jesús. Tres evangelistas hablan de la historia de Simón Cirineo y cada uno nos da información importante acerca de él que nos ayuda a descubrir cosas acerca de este personaje. Estos mismos tres evangelistas hablan del joven rico, pero no dan más información: que era joven y que era rico y que rechazó la invitación de Jesús. Mientras que de Simón de Cirene sí se dice todo esto, porque Simón Cirene no fue la única vez que se encontró con Jesús y sus discípulos. Él se entregó por completo. Ese día que Simón Cirene estaba llegando a la ciudad, él había escuchado hablar de Jesús.
Él había escuchado que Jesús era un hombre maravilloso, que había hecho milagros, que probablemente era el Mesías, que había resucitado muertos y que había curado leprosos, que había alimentado a 5,000 personas. Así que cuando Simón, después de trabajar, de venir del campo, vio que una multitud se agolpaba en la calle y que se dio cuenta que en medio de ellos, escuchó que en medio de ellos caminaba Jesús, él imaginó a Jesús, pues tratado de la mejor manera, como una celebridad quizá. Pero cuando Simón se acercó a ver, se dio cuenta que ese Jesús del cual él había escuchado hablar estaba siendo maltratado. Y él quedó atónito pensando cómo es posible que esta gente lo trate así, si es su Mesías. ¿Cómo es posible que esta gente lo trate así si él ha hecho tantas cosas buenas por él? Y mientras observaba la escena, llamó la atención de uno de los soldados. ¿Y cómo no iba a llamar la atención si su piel era un poco más oscura que el resto de las personas que estaban ahí? Además, era fuerte y corpulento quizá. Y le dijeron, toma su cruz, tienes que hacerlo, no tenía otra opción. Simón Cirene se acercó a Jesús y tomó la cruz. Yo creo que Jesús pudo haberlo mirado, y siempre es así, porque Jesús tenía una mirada tierna, Jesús tenía una mirada bondadosa, le miró con amor. Y mientras llevaba la cruz, cada vez incógnitas salían en su mente. Y Simón Cirineo no se quiso quedar con las ganas de descubrir qué estaba pasando, por qué había pasado esto. Y quizá unos días después él tuvo el contacto con los discípulos, en algún momento con Lucas, y en algún momento de su vida Simón Cirene entregó su vida a Cristo Jesús. Pero si de algo estoy seguro es que esa vez, cuando tuvo el primer contacto con Jesús, su vida fue transformada. Y esa transformación de Simón Cirene, queridos hermanos, nos enseña que para Jesús no hay diferencias de culturas. Jesús vino a esta tierra para dar su vida en rescate por muchos, así lo dice la palabra de Dios. Él no discrimina entre nacionalidades. Dios dio su vida en la cruz, tanto por la persona más pobre como la persona más rica, como el que se considera más guapo como el que se considera más feo, por gordos y flacos, por altos y chaparritos y bajitos. Todas las personas tienen el mismo valor ante Dios. No importa, querido amigo o hermano, si alguien te ha discriminado por tu físico, si alguien te ha discriminado por tu nivel socioeconómico. A Jesús no le importa eso. Jesús igual dio su vida por ti y quiere que sepas que en el corazón de Jesús hay lugar para todo aquel que acepte la salvación. En Lucas 23:39 en adelante encontramos la historia del segundo hombre que fue transformado. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Queridos hermanos, en la escena Jesús sigue caminando, llega finalmente al lugar donde va a ser crucificado y es levantado junto a 2 hombres más. Uno de ellos comienza a burlarse, aún en la situación en la que está, en la situación tan degradante, ya a punto de morir, aún en ese momento, él se burla del Señor. Qué triste, hermanos, que haya personas en esa situación, que haya personas que aún en el lecho de dolor, aún que están en el foso, no temen a Dios y no le buscan y no se arrepienten. Hay personas así, queridos hermanos, y es muy triste, pero es la realidad. Sin embargo, al otro lado también había otro hombre. Este hombre, sin embargo, era diferente. Este hombre había visto a Jesús. Y quizás desde el momento en que los 3 estaban siendo golpeados y maltratados por la gente, este hombre se dio cuenta que en Jesús había algo diferente. Es que este hombre había escuchado hablar de Jesús, por supuesto. No había persona en ese pueblo, en esa ciudad, que no había escuchado hablar de Jesús. Por supuesto que el ladrón había escuchado hablar de Jesús. Probablemente él había presenciado alguno de sus milagros. Probablemente participó del pan
que Jesús había multiplicado, probablemente conoció a un leproso o a un ciego que Jesús había curado. Él había escuchado hablar acerca de Jesús, pero a pesar de eso no le buscó. Y ahora estaba ahí pagando las consecuencias. Y mientras recibía los latigazos se preguntaba por qué Jesús no insultaba y no respondía de la misma manera como él y el otro compañero. Jesús, sin embargo, cerraba la boca y recibía los golpes. Al verlo le recordaba ese cordero que los sacerdotes sacrificaban para perdón de los pecados de las personas, y su corazón se llenaba de intriga. ¿Será cierto que lo que él decía es verdad? ¿Será cierto que él realmente es el Mesías? Y en su corazón, mientras caminaba hacia el Gólgota, se preguntaba una y otra vez, ¿será que realmente es el Mesías? Yo creo que sí es. Y finalmente, cuando el otro le reclama, él se arma de valor y reconoce que él está ahí porque él lo merece, pero que Jesús no debería estar ahí. Y miren lo que dice esta declaración de fe. Y entonces hace esta declaración de fe. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que aún estando en esa situación no busques a Dios? Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Hemos fallado, hemos hecho cosas terribles, pero Él no lo merece. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre, este ladrón, en la cruz, estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Y le estaba pidiendo perdón y le estaba pidiendo que sea su Salvador. Qué maravilloso. El versículo 43 dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Miren qué promesa. Este texto ha causado polémica para muchas personas. Muchos consideran que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Hoy, ahorita que vamos a morir, una vez que moramos, nos vemos en el paraíso porque tú tienes asegurada la salvación. Algunos consideran que Jesús les dijo eso. Otros más se dan cuenta que realmente Jesús no quiso decir eso, porque Jesús ese mismo día no fue al cielo. Dice la Biblia que ese día fue sepultado y que fue hasta el día domingo cuando Él resucitó. Y cuando Él resucitó, cuando María quiso abrazarlo y le abrazó los pies, dice la Biblia que Jesús le dijo, mira mujer, espérate, no puedo ahorita estar contigo porque necesito ir al Padre. Es decir, que Jesús no había ido al Padre. El viernes que Jesús murió, Jesús no fue al cielo, no fue al Padre. Entonces, cuando Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no le estaba diciendo que en ese momento se iban a ir al paraíso, más bien le estaba haciendo una promesa. Se debe entender que Jesús le dijo, de cierto te aseguro, hoy, estarás conmigo en el paraíso. Lo que significa es que yo te estoy haciendo una promesa en este día, hoy. Algún día, cuando yo regrese, cuando este mundo sea restaurado, tú vas a formar parte de ese reino. Tú vas a tener vida eterna porque me reconociste hasta el final. Es lo que Jesús le estaba asegurando, que él iba a alcanzar la salvación. Este es el segundo hombre que fue transformado en el camino al Gólgota, queridos hermanos. Y el hecho de que este hombre haya entregado su vida a Jesús, el hecho de que este hombre haya sido transformado y Jesús le haya asegurado la salvación, nos da muchísima esperanza. Eso nos quiere decir, querido amigo, que si en el último momento de tu vida tú entregas tu vida a Jesús, aún sin importar lo que hayas hecho, aún sin importar que no te hayas bautizado, porque este hombre no se bautizó, aún sin importar que nunca hayas ido a la iglesia, aún sin importar que hayas sido de lo peor, si en el último momento de tu vida tú reconoces tus pecados ante Dios, te arrepientes y le imploras misericordia, Él tendrá misericordia de ti. Eso es maravilloso. ¿Y sabes qué quiere decir, querido hermano, que tú perdiste un ser querido, que no tuviste el gozo de verlo bautizado? Eso quiere decir que ese hijo, esa mamá, ese papá, ese hermano, que no entregó su vida abiertamente mientras estaba con vida, aún tiene esperanza, porque gracias al mensaje que tú le predicaste, él pudo en los últimos segundos de su vida haberle rendido su vida a Cristo Jesús, y probablemente tú tengas la oportunidad de encontrarte con él cuando Jesús venga en su reino.
La Biblia dice que en el cielo habrán sorpresas y tú podrás quizá tener esa sorpresa, encontrarte con ese ser querido al cual le predicaste, pero nunca tuviste el privilegio de verlo, entregar su vida a Cristo Jesús. Eso significa también, querida hermana, hermano, que ese familiar tuyo que tanto amas, ese esposo, esa esposa, ese hijo que aún todavía no decide entregarse a Cristo Jesús, tiene también esperanza. Tú debes insistir, ser un buen ejemplo, dar un buen testimonio. Y el día que Él sea llamado al descanso, si en los últimos momentos de su vida Él recuerda todo lo que tú le dijiste, las veces que le hablaste de Dios y de la esperanza que hay en Jesús, y Él en esos últimos momentos de su vida entrega su vida a Cristo Jesús, Él también alcanzará misericordia. Así que no dejes de predicar, no dejes de testificar. No te preocupes si esas personas no entregan su vida a Cristo Jesús, porque Jesús es misericordioso. Y si en el último momento de su vida lo hacen, tú tendrás el privilegio de encontrarte con ellos. No tendrán mayores privilegios los que llevan toda la vida sirviéndole a Dios que los que le sirvieron solamente una hora, o los que en el último momento le entregaron su vida a Jesús. La recompensa será igual. Pero te digo algo, querido hermano, no te esperes hasta el último momento de tu vida para entregarte a Cristo Jesús. ¿Por qué no decides hacerlo ahora y que de hoy en adelante toda tu vida esté al servicio del Señor para bendición de los demás? ¿Por qué seguir desperdiciando tu tiempo cuando puedes dedicarlo a Dios? Y que esa vida que Dios te ha dado sea de provecho. El ladrón en la cruz no pudo bautizarse, pero tú quizá tengas la oportunidad de hacerlo. Si puedes, hazlo. Hazlo ahora, querido hermano. No retardes más esa decisión. Vamos a ver el último personaje que fue transformado en el camino al Gólgota. Unos momentos después de haberle asegurado al ladrón que iba a ser salvo, Jesús muere. Dice la Biblia que un gran terremoto sacudió la ciudad y el cielo se oscureció. Las personas del lugar se conmovieron tanto. Pero hubo una reacción de un hombre que es por demás interesante. Se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo 39, donde dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y aquí encontramos la tercera persona que fue transformada. Y usted me va a decir, ¿cómo usted puede saber que este hombre fue transformado? Les voy a decir por qué. Los centuriones estaban a cargo de 100 soldados, eran jefes de 100 soldados, por eso se llamaban centuriones. Generalmente eran hombres de carácter fuerte, rudos, que tenían que mandar a una gran cantidad de hombres. Había centuriones que se dedicaban a dirigir a los soldados que guardaban la ciudad. Pero también habían unos centuriones especiales, unos centuriones que eran los encargados de dirigir a los soldados que hacían las torturas a los criminales. Este centurión que vemos en este lugar era un centurión que estaba dedicado a darle castigo a las personas que se portaban mal, aquellos que infringían la ley, aquellos que fomentaban el desorden en la ciudad. De todos los centuriones, este por supuesto era el más cruel. Era el que se encargaba de torturar. El torturar a un hombre era su trabajo de todo el tiempo. Lo había hecho una y otra vez. Había visto pasar ante sí hombres terribles, crueles, que habían hecho cosas terribles, muy malas. Pero en esta ocasión le sorprendió al centurión que entre la lista de los que tendría que sacrificar ese día estaba Jesús, ese hombre del cual también él había escuchado hablar, ese hombre del cual él sabía. Él había conocido los milagros y todo lo que había hecho. No estaba de acuerdo con maltratarlo, con tratarlo de esa manera, pero era su trabajo y él tenía que hacerlo. Y dirigió a los soldados y parece que los soldados a eso sí no les importaba. Ellos quizá estaban más desquiciados y el centurión observaba cómo este
Este hombre, Jesús, no ponía resistencia y él intrigaba porque era diferente a todos aquellos criminales que habían llegado con él. En el camino al Gólgota, mientras veía que Jesús no podía más, él tenía deseos de ayudarlo y decirle, vete de aquí, de rescatarlo quizá, pero no tenía la fuerza y el valor, la fuerza de carácter para reconocer eso delante de todas las gentes, y lo mínimo que pudo hacer es pedirle a Simón Cirineo que llevara la cruz de Jesús para aligerar su carga, porque él sabía que él no era culpable, porque él sabía en su corazón que lo que estaban haciendo con Jesús era injusto. Pero finalmente, cuando llegó a la cruz y al ver las señales, al ver que el cielo se oscureció y la tierra tembló, este hombre no pudo aguantar más lo que en su corazón estaba guardando ya desde hace algún tiempo, y reconoció a gran voz, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Esta frase puede ser una frase muy normal para cualquiera de nosotros, pero no era típica de un soldado romano. Un soldado romano nos iba a humillar a reconocerlo como Dios. Un soldado romano cualquiera no se atrevería a reconocer que creía en este hombre como el Hijo de Dios. Pero a este centurión no le importó las críticas, no le importó su situación, no le importó su investidura. En ese momento todo quedó atrás y lo único que pudo hacer es reconocer desde el fondo de su corazón que la persona que estaba en la cruz era el Hijo de Dios. Y lo dijo tan fuerte, queridos hermanos, que todos escucharon, y lo registra en sus escritos Marcos, Mateo, Lucas. Hablan de ese momento, esa frase tan épica. ¿Por qué registran una frase tan sencilla? Porque ellos reconocen que esa frase que dijo el centurión fue una declaración de fe. Y la transformación de este soldado romano nos ayuda a entender que para Jesús no hay niveles sociales inalcanzables. A veces nosotros podemos sentirnos intimidados al ver a un hombre rico. Podemos sentirnos intimidados al ver a un hombre con autoridad. Pero hoy en día, queridos hermanos, esos hombres de autoridad, esos hombres de carácter fuerte, sus corazones pueden ser quebrantados cuando ellos se encuentran frente a la presencia del Señor Jesús. Esos hombres que se las dan, esas personas que se sienten inalcanzables, esas personas que parecen inalcanzables, también son personas que necesitan de Jesús. Son personas a las cuales también tenemos que predicarles, queridos hermanos. Yo recuerdo cuando recién me había bautizado. En mi corazón había el deseo de compartir la palabra de Dios y estaba buscando a alguien para predicarle la palabra de Dios. Y había una hermana en la iglesia que de repente llegaba con su esposo, que evidentemente no era cristiano. Y yo dije, vamos a ver si el hermano quiere estudiar. Le dije a la hermana, ¿será que su esposo quisiera estudiar la Biblia? Y me dijo, mira, la verdad no lo creo porque este señor es muy duro, no quiere nada, me acompaña aquí nada más a pura fuerza, no quiere nada con Dios. Y yo me animé y a la hora de la salida le dije, oiga, y mire, fíjese que estamos dando estudios bíblicos y yo quisiera estudiar con usted la Biblia. ¿Le gustaría? No queriendo la gana, era un señor muy poco expresivo, con una cara de pocos amigos. Y me aceptó. Dije, de aquí soy, y finalmente fui a su casa por primera vez, el primer estudio bíblico que di. Y cuando llegué a su casa, estaba su esposa, estaba él, lo saludé y él siempre fue muy seco, muy frío. Yo me sentía francamente incómodo. Empezamos a estudiar la Biblia y él no quería leer la Biblia, así que su esposa estaba al lado, yo leía, hacía la pregunta y él me quedaba mirando con cara de pocos amigos. La hermana leía los textos y él simplemente respondía a veces con un sí y un no. Y su cara me decía a todas luces, ya vete de aquí. Me estaba corriendo con su mirada, fue muy difícil. Era una persona de un corazón duro que maltrataba a su familia.
Pero cuando acabamos las lecciones, las 20 lecciones de la fe de Jesús, este hombre había cambiado por completo. Ya podíamos sostener una plática muy amena, nos hicimos amigos. Ese hombre al que yo visitaba y que era serio, con cara de pocos amigos, ahora su rostro, su semblante había cambiado y podíamos tener una conversación muy amena. Su vida fue transformada, queridos hermanos, a medida que conocía a Jesús a través de la Biblia. Yo dejé de verlo y la verdad no sé qué habrá sido de él. Pero yo quiero pensar que él entregó su vida a Cristo Jesús. Por lo menos el tiempo que estuve con él, su vida fue transformada poco a poco. Queridos hermanos, hoy sigue Dios transformando la vida de las personas. Quizá tú te puedas identificar con Simón Cirineo, o quizá con el ladrón, o quizá con este hombre rico, no importa, incluso si no te identificas con nadie. La historia de esta noche y estos tres personajes nos dicen que para el Señor no hay nada imposible. Dios puede transformar los corazones de cualquier persona que llega a los pies de Jesús. Y esa misma invitación es para ti hoy. Dios quiere llegar a tu vida y transformarla, llenarla de gozo como llenó la vida de Simón, del ladrón y de este centurión. ¿Quieres que sea así en tu vida? Te invito a que hagamos una oración. Amoroso Padre, estamos muy agradecidos por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque cada día podemos ver cómo tú haces el milagro de transformar la vida de las personas. Gracias porque día a día vemos hombres de carácter fuerte, mujeres inalcanzables en los cuales tú sigues obrando. Porque tenemos la esperanza que en el último momento de nuestras vidas tú puedes perdonarnos por completo y darnos una nueva esperanza. Gracias, Señor, porque tú no haces diferencias entre culturas, entre color de piel. Tú diste tu vida por cada uno de nosotros y hoy todos tenemos la misma esperanza de recibirte en nuestro corazón, de recibir vida eterna. Bendice a nuestros amigos que en esta noche te aceptan y quieren ser transformados a los pies de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.